Bienvenidos a la clase de fracciones algebraicas. En esta oportunidad vamos a separar esta clase en 4 partes o temas principales. Primero, la definición, los tipos de fracciones algebraicas que podemos encontrar, sus propiedades y las operaciones que podemos realizar con las fracciones algebraicas. Entonces, comenzamos con la definición. Básicamente, las fracciones algebraicas son fracciones normales, pero con el detalle de que sus elementos, es decir, su denominador o su numerador, están compuestos por expresiones algebraicas. Y sabemos que las expresiones algebraicas se pueden entender como la combinación de números y letras a través de operaciones matemáticas. En este caso observamos 2 ejemplos. El primer ejemplo es 3a menos b, donde 3 es un coeficiente, a y b son variables, y mientras que b es un único término, 3a es otro término. Esta expresión algebraica, el primer ejemplo, observamos que tiene 2 términos, por lo tanto es un binomio, y está unido estos 2 términos por la operación resta. Luego, en el segundo ejemplo, observamos un trinomio, 3 elementos que también están compuestos por variables o literales y coeficientes. Tenemos que el primer término es una variable, el segundo término tiene parte literal y un coeficiente que es el número 2, y luego tenemos el tercer término que está compuesto por el número 3. Y las operaciones que unen a estos 3 términos es primero el operador suma y el operador resta. Debemos recordar además que el numerador de la fracción es el dividendo y este nos indica el valor total que vamos a dividir, mientras que por otro lado tenemos el denominador, este es el divisor de la fracción. Sabemos que el divisor es el que nos indica la cantidad de partes que deseamos repartir de la cantidad total representada por el numerador. Además, existen 2 tipos de expresiones algebraicas que debemos conocer antes de seguir con el tema. Entonces se pueden encontrar fracciones algebraicas cuyo denominador no es algebraico. Por ejemplo, puede ser a más b entre 2. El denominador no es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque no está compuesto por letras o parte literal. Y el nombre de estas expresiones algebraicas son expresiones algebraicas enteras, mientras que existe otro caso que se denomina expresiones algebraicas mixtas, que contienen como numerador y denominador combinaciones de letras y números, como por ejemplo 3 menos w entre 4 más y. Observamos que ambos, el numerador y el denominador, están compuestos por letras, además de las operaciones que unen a los elementos de las expresiones algebraicas. Ahora veremos los tipos de las fracciones algebraicas que existen. Comenzamos entonces con las fracciones algebraicas simples. Estas son aquellas fracciones que no contienen otra fracción en su denominador. Algunos ejemplos de estas fracciones es el que vemos en pantalla. Observamos que en el denominador hay una expresión algebraica, pero no es una fracción, no está compuesta por una fracción. Mientras que las fracciones algebraicas compuestas se encuentran compuestas por otra fracción en el denominador o en el numerador. En este caso, en el ejemplo que observamos en pantalla, en el denominador hay una fracción algebraica. Ahora vamos a ver las fracciones algebraicas racionales. En este caso, las variables o las letras de las expresiones algebraicas que componen a la fracción se encuentran elevadas a potencias de números enteros, que no son fracciones, como por ejemplo 6x menos x al cuadrado. Observamos que x al cuadrado, que es una parte literal de la expresión algebraica del numerador, está elevado a un número entero que no es una fracción, que es igual a 2. Y el denominador también está elevado a un número entero, que es 5. Luego tenemos las fracciones algebraicas irracionales. A diferencia del tipo anterior que observamos de fracciones algebraicas, en este caso, las variables de las expresiones algebraicas que están componiendo a la fracción algebraica se encuentran elevadas a potencias fraccionarias o pueden estar elevadas a potencias fraccionarias, como se observa en el ejemplo en pantalla. Observamos que en el denominador una parte literal, que es la letra y, está elevada a una fracción y por lo tanto esta fracción algebraica total es una fracción algebraica irracional. Ahora observamos las propiedades. Entonces, estas nos ayudarán a resolver algunos ejercicios dedicados al manejo de las fracciones algebraicas. Como primera propiedad tenemos que la multiplicación de una cantidad por el numerador de la fracción resulta igual a multiplicar la fracción entera por esa cantidad. En este caso, en el ejemplo que observamos para la primera propiedad, es la fracción algebraica
x menos y al cuadrado sobre 4 y su numerador, que es x menos y cuadrado, está multiplicado por una cantidad a. Esto va a dar el mismo resultado que si multiplicamos x menos y al cuadrado sobre 4, que es igual a nuestra fracción algebraica, por la cantidad a. Luego tenemos la división del numerador de la fracción entre una cantidad. Esto resulta igual a, como en el caso anterior, aplicar la división a la fracción algebraica entera. Entonces observamos que el numerador es b menos 3, si le aplicamos la división entre el número 5, es igual a aplicar la división entre el número 5 a la fracción algebraica b menos 3 sobre 7 por y. Como tercera propiedad tenemos que la multiplicación de una cantidad fraccionaria por el numerador de la fracción resulta en multiplicar el numerador de la fracción por el numerador de nuestra fracción algebraica inicial y el denominador de esta fracción producto multiplicarla por el denominador de nuestra fracción algebraica inicial. Entonces observamos en el ejemplo que tenemos la fracción algebraica x más y entre 3 más x y el numerador de esta fracción se está multiplicando por otra fracción que es 3 cuartos. Esto es equivalente entonces, según lo que indica la propiedad, a multiplicar nuestro numerador únicamente por el numerador de la fracción, que es en este caso 3, al igual que multiplicar el denominador de la fracción algebraica inicial por el denominador de la fracción que se está multiplicando por nuestro numerador, que este es el número 4. Como cuarta propiedad tenemos que la multiplicación y división de la fracción por una misma cantidad, esto es igual a o es equivalente a obtener la misma fracción que teníamos inicialmente. En este caso observamos que estamos multiplicando nuestra fracción algebraica x menos a sobre b más y por una fracción que contiene la misma cantidad en su numerador y en su denominador. En este caso es el número 5. Entonces sabemos que una cantidad entre esa misma cantidad es igual a la unidad. Por lo tanto, si aplicamos esa multiplicación, no estamos modificando nuestra fracción algebraica, porque estaríamos multiplicando nuestra fracción algebraica por la unidad. Y sabemos que cualquier cosa multiplicada por 1 es igual a la cosa inicial. Entonces, observamos aquí que resulta esta multiplicación, si aplicamos distributiva, 5 por x y 5 por a, y queda 5x menos 5a, y en la parte de abajo queda 5b más 5y. Pero esta expresión es equivalente a esta expresión, porque podemos aplicar factor común eliminando los 5, y esto es igual a 1, y obtenemos igualmente x menos a y b más y. Observamos que entonces esa fracción final que nos resultó es equivalente a nuestra fracción original. Otras propiedades que podemos observar son los signos contenidos en la fracción. Entonces, los signos contenidos en la fracción, los que podemos ver en la fracción algebraica, son el signo de la fracción, que es el que está adelante de la fracción, luego el signo del numerador, que está escrito antes de la expresión que define el numerador, y el signo del denominador, que está escrito antes de la expresión que define el denominador de la fracción algebraica. Luego observamos los cambios que se le pueden realizar a los signos que intervienen en nuestra fracción algebraica. En el primer caso observamos que se altera el signo del numerador y el signo del denominador. Sabemos que para alterar un signo tenemos que multiplicar ese símbolo por menos 1. En este caso estamos multiplicando nuestro denominador y nuestro numerador por ese valor menos 1 para alterar el signo. Aplicando distributiva obtenemos esta fracción, pero al obtener esta fracción sabemos que el numerador y el denominador están ambos multiplicados por menos 1. Y si sacamos factor común menos 1, entonces estaríamos cambiando otra vez el signo, obteniendo esta fracción inicial, y esto es igual a 1. Por lo tanto, la fracción resultante al cambiar el símbolo o el signo del numerador y del denominador resulta equivalente a la fracción inicial. Esto pasa igual cuando modificamos o cambiamos el signo del numerador y el signo de la fracción. Como observamos en el ejemplo, multiplicamos por menos 1 el numerador y multiplicamos por menos 1 la fracción entera. Y sabemos que este signo se puede ir al denominador o se puede ir al numerador, cambiando el signo del numerador. Además, menos por menos es más. Por lo tanto, en el segundo caso, la fracción queda idéntica a la fracción inicial y en el primer caso queda idéntica a la fracción que vimos antes.
Y sabemos que esta fracción es equivalente a la fracción algebraica que teníamos inicialmente. Por lo tanto, si modificamos el signo del numerador y el signo de la fracción, no estamos modificando la fracción inicial. Luego, si modificamos el signo del denominador y el signo de la fracción, ocurre algo semejante a lo que observamos en la parte anterior. Este signo se puede ir al numerador, modificando el signo del numerador, obteniendo esta fracción que es equivalente a la fracción original. También sabemos que nuestro signo de la fracción se puede ir al denominador, multiplicando menos por menos. Sabemos que eso es igual a más, por lo tanto, el signo original de nuestro denominador no se altera.